Hola, me dirijo para comenzar la siguiente sesión de Historia Universal. Vale, voy a compartir pantalla y entonces vamos a comenzar con la última parte de lo que nos habíamos quedado. Terminamos hablando de la Primera Guerra Mundial en la sesión anterior y las consecuencias que hubo. Sin embargo, no mencionamos que aunado a la Primera Guerra Mundial y sus mencionadas consecuencias, también hubieron otra serie de hechos colaterales resultantes de la Primera Guerra Mundial, como lo fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo lugar al mismo tiempo que, bueno, inició a finales de la Primera Guerra Mundial y se extendió todavía unos años más. Vamos a caracterizar en que, bueno, centrarnos un poco en que la Primera Guerra Mundial eh, abarcó de 1914 a 1918 y aquí la Revolución Rusa inició en 1917. Si recuerdas bien, Rusia pertenecía al bando de los aliados, a la Triple Entente, y Rusia, pues bueno, es quien inicia todo este problema. Sin embargo, pues bueno, hay que destacar que, pues, a pesar de que Rusia entra en guerra y todo, pues bueno, no tenía la mejor situación económica, política en el imperio ruso. Y entonces esta serie de cosas internas que hay conflicto en Rusia, pues bueno, derivaron en la revolución. Porque, pues bueno, Rusia interviene en una guerra que le va a causar muchos problemas. Destaquemos que para cualquier guerra se necesita dinero. Y entonces, pues bueno, Rusia no tenía la mejor economía desde ese momento y entró en guerra y pues bueno, eso detonó más problemas. Y entonces, pues bueno, aquí voy a mostrar un poco de los antecedentes. Uno de los antecedentes más importantes fue la guerra ruso-japonesa. Japón le declaró la guerra a Rusia en 1905 y como resultado de ello, pues bueno, Rusia quedó ampliamente debilitado. Y luego, pues recordemos que interviene Rusia en la Primera Guerra Mundial y pues bueno, eso va a acrecentar aún más los problemas. Rusia vivía en un reino de pobreza, miseria, el 80% de toda la población era campesina y de esos campesinos muy pocos tenían pues terrenos cultivables, es decir, que tampoco la agricultura no era la suficiente, ¿no? Y entonces, pues bueno, la industrialización en Rusia tampoco no era la mejor y entonces, pues bueno, vivían en situaciones muy precarias y que era, digamos, de los menos avanzados tecnológicamente, industrialmente, a comparación de los demás, de las demás fuerzas que estaban compitiendo en Europa. Y entonces por ello que va a quedar totalmente debilitada Rusia. Rusia aún se regía por una monarquía que era la dinastía de los Romanov, que ya venía gobernando Rusia desde el siglo XVII, ¿no? Ahorita estamos en este momento en el que estamos hablando, pues estamos en el siglo XX. Asimismo, pues bueno, había gente que se había influenciado de las ideas de Karl Marx. En este caso, pues tenemos a Plejánov y Lenin. Estos dos personajes van a participar en movimientos socialistas. Uno de esos se conoció, van a fundar ellos el Partido Socialdemócrata Ruso, en el cual, pues bueno, van a exigir que también la misma monarquía, pues bueno, deje el poder para que, pues bueno, se oriente todo hacia un socialismo y no una monarquía. Entonces, pues bueno, todo esto se va gestando como un caldo de cultivo de lo que podría resultar de Rusia, ¿vale? En Rusia había dos facciones ideológicas, así como en Francia, en la Revolución Francesa había principalmente dos facciones, ¿no? Que era la de los jacobinos y los girondinos. Existían dos facciones, una de los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran los más moderados, los más tranquilos, los que querían que toda la transición política en Rusia fuera lo más pacífica posible. Sin embargo, también estaban los bolcheviques, que eran los más radicales, los que eran de izquierda y los que estaban alineados con los ideales de Lenin, ¿vale? En 1917 comenzaron a darse una serie de huelgas en la principal plaza rusa, que es la plaza de San Petersburgo, y ahí entonces el grupo comenzaba a exigir que Rusia saliera de la guerra porque nada más estaba perjudicando a la economía. Y a este movimiento se le conoce como la Revolución de Febrero, ¿sí? En 1917.
Y entonces, pues bueno, se instauró un régimen, aquí un nuevo régimen, digamos, más moderado, en el cual ya no estaba gobernando la monarquía, y entonces, pues bueno, esto, pues, idealmente se buscaba para pacificar a la sociedad rusa y que, pues, no estallara más en otros problemas, ¿vale? Entonces, pero aquí me estoy dando cuenta que me falta anotar algo. De esto quiero anotar principalmente cómo se llama a esta etapa de la Revolución Rusa. Entonces, espérame tantito. Bueno, en Rusia, ante esta inestabilidad, pues bueno, se pone un gobierno provisional. Y este gobierno provisional va a ser el que pues trate de calmar a la sociedad porque están en un ambiente muy tenso, una política muy acalorada, una dinámica de guerra civil que puede estar a la orden del día y que pues a fin de cuentas podría generar más problemas a Rusia, ¿no? Porque siguen exigiendo que salga de la guerra, pero pues Rusia aún no lo hace del todo. Entonces, aquí voy a anotar. Aquí está. Aquí voy a anotar cómo se llamaba esta etapa, que se llama también el régimen, el gobierno provisional de Kerensky. Voy a hacerle zoom para que se vea. Gobierno provisional de Kerensky. Y Kerensky, pues bueno, era un militar muy importante que, pues bueno, va a tomar el gobierno de interina. Y es por eso que, pues bueno, van a establecerse como los mencheviques, que son los moderados, son quienes están apoyando el régimen provisional de Kerensky. Sin embargo, lo que va a establecerse es que siga Rusia en la guerra, ¿no? Para no acabar con el prestigio de Rusia y seguir pues hasta el fin. Y eso pues marcó más problemas, por lo cual en ese mismo año, en 1917, estalló la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero fue para que abdicara la monarquía, el rey Nicolás II abdicó, renunció al cargo, pero aún se mantuvo un régimen que no se alineaba a los intereses del resto de la sociedad rusa. Y entonces por eso pues va a ignorar a la población, continúa con su participación en la Primera Guerra Mundial, y es por eso que entonces entra Rusia, la sociedad rusa, a la Revolución de Octubre, que es una revolución más agresiva, ¿no? En la cual, pues bueno, quienes tienen más popularidad, pues son los bolcheviques, quienes desde un inicio, pues estaban en contra de que estuviera una monarquía en el poder en Rusia. Y entonces, pues bueno, quienes se habían organizado en algo llamado soviets, como está aquí. Los soviets eran una especie de asambleas que se hacían, que se llegaban a hacer en Rusia y que principalmente, pues bueno, tenían esa ideología de izquierda. Los soviets derrotaron al gobierno tradicional, el gobierno provisional, y entonces, pues bueno, disolvieron las asambleas que estaban haciendo y así entonces, pues bueno, se va a buscar instaurar un régimen que sí sea alineado al marxismo. Ahora bien, como está ya todo esto tornándose bastante radical, pues va a ser cuando se ordene el asesinato del zar Nicolás II, se le llamaba zar al monarca ruso, se decide asesinar a él y a toda su familia. Y entonces se va a decidir que Rusia se salga de la Primera Guerra Mundial a partir de un tratado llamado el Tratado Brest-Litovsk. Este tratado establece que Rusia, el Tratado Brest-Litovsk establece que Rusia le va a ceder tierras
Alemania a cambio de que Alemania no le haga nada y se deje salir y le permita salir de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues bueno, aquí bien lo dice, exigencia de alemana de dejar los territorios de Lituania, Estonia, Letonia, parte de Bielorrusia. Y esos pasaban a ser de territorio alemán si Rusia se salía. Y entonces, la situación rusa, pues bueno, fue complicándose, porque ya no solo era que Rusia estaba peleando civilmente, es decir, internamente, sino que ahora empezaron a intervenir otras potencias extranjeras para debilitar el régimen eh, comunista que se estaba, el régimen socialista que estaba movilizándose. Como te mencioné, se le llamaba soviets a las asambleas marxistas que había, y es por eso que se hacían llamar a ellos soviéticos, como parte de estas asambleas que eran los soviets, ¿no? Y entonces los soviéticos, pues empezaron a defenderse de la intervención extranjera. Y entonces, pues bueno, se dividía, digamos, en dos ejércitos. El ejército rojo, que era el soviético, el bolchevique, y el ejército blanco, que eran las intervenciones extranjeras, los británicos, los franceses, los estadounidenses. Y es entonces cuando, pues bueno, Lenin, este señor de aquí, este peloncito de aquí, que es el principal dirigente de los movimientos bolcheviques, pues bueno, es quien consolida la victoria junto a sus aliados, Trotsky y Stalin, ¿vale? Y es cuando terminan definiéndose, acaba la revolución de rusa, y es cuando, pues bueno, eh, impulsan su victoria frente a la intervención extranjera. Ahora bien, así como estaba sucediendo todo eso en Europa, en Estados Unidos estaban sucediendo también otros problemas. Estados Unidos tuvo un momento de prosperidad económica derivado de la Primera Guerra Mundial, ya que pues Europa estaba sumergida en la crisis, Europa estaba totalmente debilitada, no tenía fábricas, materia prima, y eso permitió que los mismos estadounidenses produjeran todo lo que se necesitaba en Europa. Producían acero, producían material de construcción, herramientas, alimentos, un montón de cosas que se necesitaban en Europa para construirlas después de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en los Estados Unidos se percibía un ambiente de paz, un ambiente de prosperidad económica, un ambiente de abundancia. Y entonces la gente, pues bueno, empezaba pues a ganar muy bien. Y entonces ante ese ambiente de mejora, ¿no? Entonces, pues bueno, se empezó a confiar mucho y empezaba pues a malgastar el dinero, ¿no? Concebía que tenía pues buen salario, entonces pues no tenía posibilidad para endeudarse en aquí y allá, con préstamos, para comprar acciones en las empresas, y entonces así también como una sobreproducción de lo que realmente se necesitaba, porque pues bueno, Estados Unidos está produciendo más, no solo lo que necesita, sino más para que pues en Europa pues le sigan comprando. Sin embargo, llegó un punto en el que Europa dejó de necesitar productos estadounidenses, y pues eso fue frenando un poquito la economía estadounidense, así como y además de que se había generado en los Estados Unidos dependencia a las inversiones, ¿sí? Y entonces, pues bueno, también muchos estadounidenses, al haber invertido tanto en la bolsa de valores, pues bueno, comenzó a haber una sobrevaloración de las acciones, es decir, a inflar los precios de que las acciones valían más, y eso generó incertidumbre en la economía estadounidense, por lo cual, pues bueno, inversionistas comenzaron a sacar su dinero de la bolsa de valores, y esto va a marcar algo llamado el jueves negro, que va a ser la caída de la bolsa de valores, el crack, que se le llama también, porque pues bueno, los Estados Unidos pues se confiaron en que tenían una economía muy próspera, y entonces pues la gente empezaba a endeudarse, a comprar acciones de las empresas al por mayor, a producir más, y cuando esta burbuja de capitalista se reventó, pues eso generó pues muchos problemas, entre ellos resultando la quiebra de bancos, la caída de las exportaciones, desempleo, crecimiento de la deuda, es decir, empezaron a haber muchísimos problemas
traídos de la crisis de 1929, y esto marcó algo llamado la Gran Depresión, que abarcó de 1930 a 1938. Ahora bien, como esto generó muchos problemas, pues resultó que otras economías se vieron afectadas porque de la estadounidense dependían mucho otras economías, principalmente en Europa, como la alemana. En Alemania se dependía de la economía estadounidense porque pues Alemania le pedía prestado dinero a Estados Unidos, ese dinero pues lo ponía a trabajar y de ahí pues sacaba dinero, generaba dinero para pagarle a el Imperio Británico y a Francia. ¿Por qué? Porque recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles establece que Alemania es quien va a pagar los daños de la guerra. Y entonces por eso tenía que producir, tenía que mantenerse estable, bueno, no estable, pero sí generar económicamente, pues bueno, ser redituable. Sin embargo, pues bueno, cuando cae la economía estadounidense, pues deja de apoyar a Alemania, la economía alemana se va a la quiebra y así también la economía británica y francesa también se van a la quiebra. Y eso, pues bueno, no solo fue ahí, sino en otras partes del mundo y eso generó que hubiera un mayor resentimiento hacia las potencias aliadas, que son, concebían a las potencias aliadas como la mayor razón de todos los males. Y entonces por eso, pues bueno, comenzaron a surgir ideologías en Europa que buscaban, que eran de ultraderecha, que eran extremistas y que buscaban combatir a, a, a los que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Y derivado de estas ideologías, pues bueno, va a surgir lo que llamamos los regímenes totalitarios, que podemos destacar el fascismo alemán, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Fascismo se caracteriza porque siempre es una ideología que siempre se caracteriza por buscar la lucha constante, surge derivado de una frustración económica o fracaso político. Se caracteriza un régimen fascista porque tiene repudio a la diversidad, siempre hay un culto a la tradición, a lo que éramos, a la gloria del pasado, ¿sí? Desconfianza de la crítica, no se cuestionan las cosas, es un régimen machista en el cual, pues bueno, los hombres tienen supremacía por el género femenino. También, pues bueno, se caracteriza por ser antidemocrático, ¿no? Simplemente se sigue las órdenes de alguien que está por encima de todos y, pues bueno, se utiliza la historia para legitimar sus acciones, es decir, utilizar el pasado para mantener, pues bueno, una ideología constante, ¿no? Volver a ese pasado que éramos, ese pasado que fuimos en algún momento. Todo esto se caracteriza el fascismo. Derivado de esta ideología fascista, pues bueno, surgió un régimen totalitario llamado fascismo italiano. A pesar de que Italia en 1915 salió con la Triple Entente, es decir, se volvió de parte de los aliados, pues bueno, no recibe nada a cambio Italia de la guerra, de como, entre comillas, vencedora de la guerra, no le dan los territorios prometidos, y eso frustra mucho a la sociedad italiana, porque es como, bueno, o sea, participamos, pero ¿qué ganamos de ahí? Solamente una economía más en quiebra. En ese momento en Italia estaba como rey el señor Víctor Manuel III y pues su principal, digamos, uno de los más cercanos a él, pues fue un señor llamado Benito Mussolini. Y Benito Mussolini era alguien que llegó a destacar tanto en en su demagogia, en su habilidad para ser aclamado por el público, que entonces, pues, bueno, él empezó a tener más popularidad en toda Italia, difundiendo este discurso, ¿no? De en contra de los aliados, en contra de los comunistas. A Benito Mussolini llegó a tener tanta popularidad y tanto poder que se le llegó a llamar Il Duce, que es algo similar como el líder, ¿sí? Y entonces, pues bueno, él buscó que se volviera la restauración y fortalecimiento de la nación italiana y pues bueno, empezaron a perseguir a ciertos sectores que consideraban que eran enemigos del reino italiano y que por lo tanto, pues bueno, deberían ser juzgados y desplazados. Empezó a impulsar un nacionalismo muy notable, un nacionalismo exacerbado.
Empezó a perseguir el régimen italiano a, pues bueno, sindicatos, grupos políticos de izquierda, a muchos otros sectores para entonces ir afianzando su ideología. Y es entonces que va teniendo lugar el fascismo italiano. Por su parte, al norte, en Alemania, pues bueno, después de la Primera Guerra Mundial se había instaurado la República Alemana, llamada República de Weimar, pero pues bueno, de esta república pues va a entrar en muchos problemas hasta que dentro de ella había alguien de ideología también muy de derecha, fascista, de ideología muy de derecha llamado Adolf Hitler. Y él fue quien estaba en contra de que Alemania, pues bueno, tuviera que pagar todos los gastos de la guerra, estaba bastante resentido y pues bueno, él llega a tener mucha popularidad, empezó a unirse a un partido que no tenía tanta popularidad en ese momento, pero pues bueno, les agrada y él va a ser quien levante la fuerza de este partido político, que es el Partido Nacional Socialista, Partido Obrero Nacional Socialista o el Partido Nazi. Y entonces, pues bueno, va afianzándose de poder y popularidad, de tal suerte que cuando en 1933 el jefe de Estado se volvió Paul von Hindenburg, pues bueno, Adolf Hitler se convirtió en el canciller de este momento en Alemania, hasta que finalmente después se convirtió en jefe de Estado Adolf Hitler. Y Adolf Hitler, pues bueno, impulsó, derivado de las ideas fascistas, un régimen totalitario llamado nazismo. Él tiene una obra llamada Mi lucha, en la cual pues, bueno, expresa toda su ideología para segregar a otros grupos que consideraba que habían sido los factores principales por el cual Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, ¿no? Echando la culpa a grupos comunistas, a grupos eh, de extranjeros, a los gitanos, a personas con discapacidad, testigos de Jehová y por supuesto, pues judíos. Y entonces, pues bueno, empezó un discurso de volver hacia la supremacía de la raza, que él concebía la raza aria, que era, pues bueno, los blancos de esa región de Europa, que se llamaban germanos. Y entonces, pues bueno, él va a buscar desobedecer a muchos de los acuerdos que se habían impuesto tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, donde pues el ejército alemán estaba reducido a 1,000 integrantes. Él va a buscar que haya una remilitarización de Alemania, buscó la unión él tenía un discurso de unir a todos los alemanes que estaban en otras partes fuera de Alemania, porque recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió muchos territorios, entonces decía Alemania que iba a recuperar a esos alemanes que estaban fuera del territorio. Y es entonces ese pretexto con el cual Hitler empezó a invadir y absorber más y más territorios en Europa Central. Y entonces, pues bueno, empezó a haber esta agitación de todo eso. También, pues bueno, se desmilitarizó la zona de Renania, que era la frontera entre Alemania y Francia, así como, bueno, se expandió Alemania hacia Austria y Checoslovaquia, con el pretexto de que en Austria y Checoslovaquia, pues bueno, ahí estaban también alemanes. Empezó, pues bueno, parte de la sectorización a la población, catalogando quiénes sí eran verdaderos miembros de la raza aria y quiénes no. Y entonces empezaron esta serie de mediciones, ¿no? De las extremidades, como podemos ver en esta foto. Así también como las expropiaciones de las empresas de judías. Primero era con solo señalizaciones, ¿no? De que quien estaba aquí, pues era de un comercio judío. Era la estigmatización. Y después ya fue la expropiación cuando les quitaban a ellos pues, sus propiedades y sus bienes. Del otro lado del mundo, hacia el Pacífico, otro régimen totalitario está emergiendo, que era el militarismo japonés, impulsado principalmente no solo por el emperador Hirohito, sino pues por otros miembros de la corte japonesa. En Japón, pues bueno, empezó a tener un desarrollo militar bien importante. Recordemos que a finales del siglo XIX pues ya es una potencia imperialista y quiere seguir expandiéndose y demostrar el poder que tiene. Y entonces empezó a ocupar con mayor fuerza Corea y China.
y a China la declara, lo comienza una invasión bien importante que se llama la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Japón empieza a tener más presencia en otras regiones del sureste de Asia y esto genera, pues bueno, mucha alerta en distintas partes del mundo. Y es entonces que, pues bueno, un órgano que se había formado después de la Primera Guerra Mundial para mantener, digamos, la estabilidad, que se llamaba la Liga de las Naciones, pues bueno, protestó para que frenara Japón sus pretensiones imperialistas. Y es por eso que Japón se retiró de la Liga de las Naciones, invadió muy agustamente China, y entonces, pues bueno, empezó a perfilar como la potencia emergente en el mundo. Otro de los regímenes totalitarios que llegó a haber en ese momento en Europa, pues va a derivar el franquismo. En España estaban viviendo algo llamado la Guerra Civil Española, en el cual el movimiento más radical, más de derecha, pues va a ser el que estaba tomando victoria por encima de los demás. Y aquí tenemos al señor Francisco Franco, que era que derivado de su apellido surge este movimiento eh, militarista que fue el franquismo. Y él, pues bueno, va a impulsar, va a difundir que se tome fuerza de su bando para consolidar este régimen militarista en España. Porque para este momento España estaba peleando si iba a ser una república, si iba a ser una monarquía, y entonces, pues bueno, este señor se decide armar y establece un régimen militar con el apoyo de Benito Mussolini y Hitler. Finalmente, otro régimen totalitario que no va de corte fascista, pero sigue siendo totalitario, fue el estalinismo. Una vez que después de la Revolución Rusa murió Lenin, pues bueno, subió al poder Joseph Stalin o José Stalin. Y Stalin, pues bueno, decidió tener también todo el control del Estado en la recién fundada Unión Soviética, ¿sí? Recordemos que después de la Revolución Rusa, pues bueno, acaba la monarquía y quienes toman la victoria, pues fueron los soviéticos. Y es por eso que se estableció una federación llamada URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o abreviadas como URSS. Y entonces, pues bueno, Joseph Stalin, para buscar reactivar la economía rusa, pues impulsó el expansionismo industrial y el monopolio de partido, ¿sí? Tener que odiar un solo partido y que entonces tenga el control de todo. Pero también, bueno, quienes estaban en contra del régimen, pues bueno, eran torturados, se le hacían depuraciones, es decir, los exiliaban, eliminaban a todos aquellos que consideraban incómodos para el régimen. Ahora, pues esta dictadura, pues bueno, se caracterizó por eso, porque por la veneración a la imagen del líder, ¿no? Como aquí lo podemos ver. Ahora, la Unión Soviética, a pesar de ser socialista y que no se llevaba bien con la ideología nazi, porque los nazis repudiaban todo lo que fuera de izquierda, pues a pesar de todo ello, Hitler decide firmar un acuerdo llamado el Pacto Ribbentrop-Molotov. Es importante, a partir del cual Hitler decide no atacar o no intervenir en la Unión Soviética cuando decide hacer sus siguientes movimientos. ¿Por qué? Porque la Alemania nazi va a comenzar a hacer más movimientos importantes en Europa que van a detonar la Segunda Guerra Mundial, pero no quiere echarse enemigo a la Unión Soviética, entonces por eso para antes de tener problemas o lo que sea, firma este pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de no agresión entre los rusos y los alemanes, que después vamos a ver qué pasa con él, pero en un inicio es para que nos ataquen y eso hace que en un inicio la Unión Soviética no intervenga ni apoye a los aliados. Vamos entonces con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a empezar porque Hitler ya había invadido, como ya había mencionado, Eslovaquia, la República de Checoslovaquia, y había invadido Austria. Entonces, en esos afanes expansionistas,
Alemania invade Polonia. Esto es bien importante. El hecho que detona el inicio de la Segunda Guerra Mundial va a ser la invasión alemana a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y entonces fue cuando el Imperio Británico y Francia le declararon la guerra a Alemania. Y entonces, pues empezó algo llamado Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Guerra Relámpago porque fueron una serie de ataques muy precipitados, muy veloces de la Alemania nazi hacia las demás potencias, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que hace primero, los franceses piensan que la guerra va a ser como en un inicio había sido la Primera Guerra Mundial, con trincheras y todo eso, y es por eso que entonces formó algo llamado la línea Maginot, que era, digamos, una barrera, una gran trinchera más profesional, en la cual los alemanes iban, los franceses iban a esperar a los alemanes, los franceses iban a esperar a los alemanes. Sin embargo, no contaban con que la industria alemana ya se había potenciado y que los tanques alemanes, pues bueno, ya eran bastante desarrollados y con mucha facilidad, en cuestión de semanas, Alemania invadió Francia, invadió Bélgica, invadió Francia y llegó a París. Y entonces, pues bueno, terminó rindiendo más de la mitad de Francia. Aquí podemos ver el mapa de aquí, como Alemania llega, invade y ataca Francia. Después, Alemania eh, atacó hacia el Imperio Británico, empezó a hacer bombardeos a Londres y luego Alemania decide ir y atacar a Dinamarca y Noruega. Y en Noruega para obtener de ahí hierro y combustible. Y entonces, pues bueno, así tener pues facilidad de seguir pues combatiendo en la guerra. Y entonces, en un año, se terminó haciendo de todo este territorio central, pues bueno, las potencias del eje, que eso fue lo que creo que se me olvidó. Para empezar la guerra, va a haber una coalición. Esta coalición estuvo integrada por la Alemania nazi, por Japón y por Italia, que se llamaba Eje Berlín, Roma, Tokio. Berlín por ser capital de Alemania, Roma por ser capital de Italia y Tokio por ser capital de Japón. Estas potencias establecen su alianza y con eso es con lo que inicia este movimiento, este grupo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues bueno, Italia, mientras tanto, pues va a comenzar a atacar el norte de África y, como aquí podemos ver, ataca el norte de África y ataca Egipto. Y entonces, contrario a lo que se esperaba, pues bueno, los nazis olvidan que habían hecho el pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov con los soviéticos y deciden invadir a la Unión Soviética a partir de algo llamado Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja va a hacer eso, como Alemania decide invadir a la Unión Soviética. Y ahí se van a desarrollar varias batallas, como la batalla de Leningrado, que fue una de las batallas más largas, empezó en 1941, pero todavía se tardó otros 2 años más para poder concluir. Mientras tanto, del otro lado, hacia el Pacífico, Japón estaba teniendo problemas con los Estados Unidos y es por eso que Japón decide atacar la base naval de Pearl Harbor. La base de Pearl Harbor era una base estadounidense en Hawái, la cual fue atacada por los japoneses y entonces por eso pues eso generó más problemas porque entonces va a marcar la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Esto es bien importante. Aquí tenemos dos hechos importantes. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se dio por la invasión alemana a Polonia y otra de las cosas bien importantes va a ser que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial por el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Y entonces comenzó ahí el desarrollo de la guerra en el Océano Pacífico. ¿Vale? Muy bien. México entró a la Segunda Guerra Mundial en 1942 porque los nazis hundieron unos buques petroleros mexicanos y entonces pues eso va a marcar que México decide entrar al conflicto. Y entonces, pues bueno, entra con el famoso Escuadrón 201. Sin embargo, realmente los mexicanos pues le declaran la guerra a las potencias del eje en 1942, pero envían soldados hasta julio de 1945. La guerra acabó en agosto de 1945, o sea, como un mes.
un mes y cachito, estuvieron los mexicanos en guerra, se tardaron muchísimo en entrar, pero bueno, eso solo es un curioso. Y aquí pongo este meme porque me parece muy gracioso, que luego Alemania se rinde en la Segunda Guerra Mundial, fue muy rápido, muy precipitado. En tercera etapa, pues bueno, ya vamos a destacar cómo entre estos 2 años, 1942 y 1945, pues bueno, está todo el desarrollo tanto en África como en Asia, ¿sí? Vamos a destacar una de las operaciones que va a ser la batalla de Midway, que va a ser en el Pacífico, en el cual pues bueno, están peleando los japoneses contra los estadounidenses, y esa va a ser la lucha de Estados Unidos, pelear en el Océano Pacífico. Otra de las operaciones que va a ser la operación de Lightfoot, que aquí tenemos la imagen, que significa pues pies ligeros, ¿no? Lightfoot se llama así porque pues bueno, los soldados tenían que estar cuidadosos de que no pisaran minas alemanas en el norte de África. Otra de las batallas va a ser la batalla de Stalingrado, en la cual pues bueno, es en territorio soviético, y pues ahí pues pasan muchas hambres porque pues conciben que la guerra va a acabar luego, pero pues no es así. A Hitler se le frustra mucho el avance que estaba teniendo hacia la Unión Soviética. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los documentos que son importantes para la Segunda Guerra Mundial, y podemos destacar uno de ellos que va a ser el Tratado de Yalta o la Conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta va a buscar abordar qué situación hay respecto de las potencias aliadas hacia las del eje, ¿no? Cómo las van a derrotar. Y va a ser la primera vez en la que se reúnen los líderes de la Unión Soviética, del presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del Imperio Británico. En la conferencia de también se va a buscar, pues bueno, acabar con el control, qué hacer respecto a la situación alemana, ¿no? Cómo rendir a Alemania. En la conferencia de Casablanca se va a buscar rendir a Italia. ¿Qué van a hacer para acabar con el control de Italia? Ahora, otras de las cosas que van a ir sucediendo, pues bueno, va a ser que poco a poco se van uniendo más aliados, y al unirse más aliados, pues bueno, debilita más las potencias del eje, y es entonces que, pues una de las batallas más importantes, que se termina rindiendo Italia, y una de las batallas más importantes donde van a generar un retroceso de los alemanes en el terreno soviético va a ser la batalla de Kursk. En la batalla de Teherán se va a buscar ver cómo está la situación en Japón y es cómo apoyar a China. Y entonces, de aquí, pues bueno, los estadounidenses van a decidir apoyar de lleno también no solo en el escenario del Pacífico, sino también en el escenario de Occidente, en Europa. Y entonces por eso se va a buscar se va a ordenar el desembarco de Normandía, que es esta foto de aquí, que está muy caracterizado el desembarco de Normandía por las películas, que creo que es una de las más representadas, una de las batallas más representadas, o también se conoce como el Día D, que va a ser cuando los soldados estadounidenses llegan a playas francesas y así intenten replegar lo más posible a los alemanes. De tal suerte que van avanzando, llegan a las Ardenas, en lo que es Bélgica, y ahí, pues bueno, llegan a tener el control del oeste europeo. Por su parte, en el escenario del Pacífico, una de las batallas donde van a empezar a perder fuerza los japoneses, ya más fuerza va a ser en la batalla de Okinawa. Los soviéticos también empezaron a avanzar fuerte en Europa y va a ser en la batalla de Berlín, donde finalmente terminaron rindiendo a Alemania y donde pues Hitler se suicida y pasa toda esa serie de cosas, ¿no? Una vez que han rendido a Alemania, en la ciudad alemana de Potsdam se firma la siguiente conferencia. Esta conferencia se caracterizó por decidir qué hacer respecto a Japón, porque ya habían rendido a Alemania, ya habían rendido a Italia, faltaba Japón. Y es entonces donde, pues bueno, se va a organizar los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y el 9 de agosto de 1945. Y es con lo cual, pues bueno, va a firmar su rendición el imperio japonés. Y entonces aquí vamos a marcar las consecuencias. Alemania fue rodeada, ¿sí?
De la parte oeste llegaron los estadounidenses, los británicos y los franceses a contraatacar al régimen nazi. Sin embargo, de la otra parte, del bando este, llegaron los soviéticos y rindieron a Berlín. Berlín es esta zona central donde están muchos colores, aquí donde estoy señalando, ahí es donde está Berlín. Y entonces, pues bueno, es donde terminaron teniendo control, pues los soviéticos. Entonces, para finalizar la guerra, pues decidieron hacerse una serie de acuerdos, ¿no? Uno de ellos va a ser, pues, el fin de los regímenes totalitarios. La Unión Soviética se anexiona parte de Finlandia, Rumania, estados bálticos, de Polonia. Se va a dividir Alemania en 4 zonas de ocupación para desnazificar, desmilitarizar el territorio, es decir, quitar toda la ideología nazi y hacer que ya no sean regímenes militares en la Alemania. Además de que también se instaura un organismo que va a preponderar o difundir la paz en el mundo, que ese sería la Organización de las Naciones Unidas. La ONU surge posterior a la Segunda Guerra Mundial para conciliar los problemas que hay en el mundo, que realmente no funcionan mucho en la actualidad, pero pues bueno, es lo que pretendía hacer la ONU. Japón cede todas sus conquistas imperialistas, libera todo lo que había conquistado y la Unión Soviética y Estados Unidos empiezan a tener zonas de influencia no solo en Europa, sino en otras partes del mundo para comenzar pues a disputarse un poco la influencia. Finalmente Estados Unidos, para apoyar a Europa para que se recuperara después de la Segunda Guerra Mundial, impulsó algo llamado el Plan Marshall, que va a ser una serie de apoyos a Europa para que se reconstruya. Sin embargo, este plan Marshall también tenía la doble intención de hacer que los países europeos buscaran apoyo en Estados Unidos y no en la Unión Soviética. Y entonces, en ese ambiente tenso, es cuando surgió la Guerra Fría, lo que se ha llamado el conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Se llama Guerra Fría porque nunca hubo un contacto directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que simplemente hacían guerras indirectas en las cuales participaban. La Unión Soviética llegó a establecer alianza con todas las potencias, con todos los países que están acá, con Polonia, con Checoslovaquia, con Hungría, con Rumania, con Bulgaria, mientras que Estados Unidos estuvo en el control de lo que está de azul. Ahora, al eh, al notarse tensiones un poco entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, van a formarse alianzas. Una de estas alianzas fue la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y la OTAN establece lo siguiente: quienes somos los miembros de la OTAN, vamos a estar protegidos por cada uno de estos miembros y si deciden atacarnos, nosotros todos vamos a unirnos y atacar a quien decida ir en contra de nosotros, ¿vale? La OTAN funciona hasta nuestros días y la OTAN es esta organización militar que ha dado muchos problemas como la guerra en Ucrania. Bueno, no necesariamente que sea derivado de ello, pero tiene un poquito que ver. Como en la actualidad Vladimir Putin quiere limitar la influencia estadounidense, pues bueno, Ucrania quería unirse a la OTAN y eso generó que Rusia decidiera invadirla antes de que se uniera a la OTAN en 2022. La OTAN surge en este contexto de la Guerra Fría, pero pues tiene raíces hasta la actualidad. Una de las cosas que siempre he destacado y que es muy interesante es que la Guerra Fría tiene, para entender la actualidad hay que entender la Guerra Fría. La Guerra Fría nos explica muchas cosas de nuestra actualidad. En ese sentido, por ejemplo, podemos entender la guerra en Ucrania, pues bueno, por el contexto de qué pasa con la OTAN y Rusia, ¿no? Otra de las cosas, pues bueno, vamos a irlo platicando un poquito más, pero pues este auge de cómo se está sentando Estados Unidos, pues bueno, es derivado también de la Guerra Fría y el panorama tan tenso que se ha vivido, pues en distintas partes del mundo. Ahora, así como está la OTAN, hay otra contraparte, que es lo que aquí está en el mapa de rojo. La contraparte de la OTAN es este escudo. Bueno, son los miembros de este escudo que va a ser el Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia.
Entonces tenemos a dos grupos rivales. Así como antes tuvimos la Triple Alianza, la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial tuvimos a los aliados y las potencias del eje, pues en la Guerra Fría tenemos a la OTAN y el Pacto de Varsovia. En el Pacto de Varsovia tenemos como principal dirigente a la Unión Soviética y quienes le integran pues va a estar Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Yugoslavia no era de ninguno de los dos, pero está aquí como rojito porque pues seguía siendo comunista, pero no estaba aliado con la Unión Soviética. Ahora, aquí en el mapa de acá, a ver, vamos a poner el mapa de aquí. En el mapa de aquí, Alemania está dividida en cuatro zonas de ocupación. Sin embargo, más adelante, pues bueno, los británicos, los franceses y los estadounidenses deciden conformar una sola nación. Esta nación se le conoció como la República Federal Alemana, o también llamada RFA, la República Federal Alemana, también llamada Alemania Occidental, ¿vale? Y era la que se alineaba con el sistema económico capitalista, ideológicamente a los Estados Unidos, y era quien estaba integrado dentro de la OTAN. Mientras que la otra parte de Alemania, la Alemania que estaba alineada que fue controlada por la Unión Soviética, se convirtió en la RDA, la República Democrática Alemana, o también se le llama Alemania del Este o Alemania Oriental. Y ahí en esa parte de Alemania era donde estaba Berlín. Y entonces, pues bueno, ahí había muchas tensiones. El límite que había entre las potencias del este y del oeste europeo se le va a llamar este límite el telón de acero. Esto que está marcado aquí de rojo, que es la división entre cada uno de los sistemas económicos que había en esta región. Durante la Guerra Fría hubo muchos conflictos. Uno de estos conflictos fue la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, o sea, solamente en el examen no te van a preguntar qué pasó en la Guerra de Corea, sino más bien, pues que identifiques cuáles de los siguientes problemas o cuáles de los siguientes eventos ocurrieron durante la Guerra Fría. Y entonces destacamos uno de ellos acá, que va a ser la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, pues bueno, como te había dicho, había zonas que los Estados Unidos y la Unión Soviética se habían distribuido para influenciar de una u otra manera en distintas partes del mundo. En este caso, en Corea, quisieron expulsar a los japoneses y una vez que expulsaron a los japoneses, pues porque fueron los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces Corea quedó, pues bueno, dividida en dos áreas, ¿no? La que iba a ser influenciada por Estados Unidos y el norte que iba a ser influenciada por la Unión Soviética. La idea no era dividir el país, pero sin embargo, pues cada uno quería instaurar su régimen político y económico, y entonces por eso que se dividió Corea. Corea del Norte, pues bueno, estaba alineada con la Unión Soviética, Corea del Sur con los Estados Unidos, y esto generó muchos problemas, porque entonces empezó a haber una guerra entre ambas Coreas hasta que se decidió firmar un armisticio, es decir, marcar una aparente paz entre ambas Coreas, en lo que para que no hubiera más problemas, para que esto no escalara a una guerra mayor. Otro de los conflictos que se derivó de la Guerra Fría, podemos destacar la construcción del muro de Berlín. Este es el muro. Como había mencionado, Berlín, la ciudad, la capital de Alemania, pues quedó en la parte alemana comunista. Y entonces pues decidieron que Berlín también se tenía que dividir en dos. Berlín occidental, que era capitalista, y Berlín oriental, que era comunista. Y entonces la gente que era del Berlín oriental iba a trabajar al Berlín occidental y regresaba al oriental. Y muchos empezaban a sentir que el modelo económico de Berlín occidental, el de que estaba alineado a Estados Unidos, era más cómodo. Y entonces por eso empezaron a trasladarse mucha gente ahí hasta que finalmente construyeron el muro en 1961. Y entonces, pues bueno, esto generó pues también mucha división, separación de familias y muchas otras rivalidades. También la Unión Soviética apoyó a regímenes, a movilizaciones acá en América como la Revolución Cubana, y es entonces donde estaban ahí peleándose los cubanos por buscar por derrocar al régimen que tenían, reciben apoyo soviético y entonces pues, eso generó más problemas porque Cuba estaba muy cerca de Estados Unidos
Y al estar tan cerca de Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos se sintió muy vulnerable, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tenemos una fotografía del dirigente de la Unión Soviética en ese momento con Fidel Castro, de los principales dirigentes de la Revolución Cubana, que también se desembocó en la Guerra Fría. Otro de los eventos que también tuvo lugar durante la Guerra Fría fue la carrera espacial, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por ver quién llegaba al espacio y quién llegaba a la Luna, ¿no? Aquí tenemos estas fotos del primer hombre, Neil Armstrong, que pisó la Luna, y tenemos acá a Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en llegar al espacio, que era pues del bando soviético. Otro de los conflictos de la Guerra Fría fue el conflicto árabe-israelí, que hasta nuestros días tiene muchas raíces y que continúa, que va a ser, pues bueno, después de la Primera Guerra Mundial se decide crear el Estado de Israel y esto va a detonar muchos problemas porque ya ahí había una población que era la población de Palestina y Palestina, pues bueno, quedó desplazada. Si te acuerdas un poco, después de la Primera Guerra Mundial, cuando acaba el Imperio Otomano, habíamos platicado que había un documento que se llamaba el Tratado de Sèvres, y en él se establece que Palestina pasaba a ser británica. Y entonces los británicos, cuando se dan, porque se convirtió en un protectorado británico, y ellos son quienes deciden qué hacer con ese territorio. Ignoran que ya había población nativa ahí, y entonces deciden crear un estado en medio de todos ellos, que es el Estado de Israel. Y ahí llevaron a muchos de los judíos que pues estaban huyendo de lo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debido al Holocausto. Y entonces, pues bueno, ahí instauran un Estado judío, el Estado de Israel, y esto genera pues, problemas porque ya había población ahí y esto va a desembocar en lo que se llama el conflicto árabe-israelí, donde Palestina va a empezar a hacer una guerra contra Israel y ahí empezó pues, todo el conflicto que pues hasta la actualidad continúa. Asimismo, también empezaron a darse revoluciones en Europa porque no estaban de acuerdo con el régimen soviético. Aquí tenemos la revuelta de Berlín, la revuelta húngara, la revolución húngara y la revolución de Checoslovaquia. Estas revoluciones, o también se le llama la primavera de Praga, estas tres revoluciones van a marcar el descontento de los ciudadanos ante el régimen soviético y comunista. Asimismo, así como está todo ese ambiente de complejidad en Europa, también en los dominios coloniales, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues todas las potencias colonizadoras terminaron ampliamente debilitadas, y es por eso que comenzaron las luchas por su liberación nacional, es decir, comenzaron sus independencias. Aquí estos mapitas van a marcar principalmente de quiénes se van a independizar cada uno, ¿no? India, así como Pakistán y Bangladesh, y se van a independizar del Imperio Británico en 1947. Vietnam, Laos y Camboya en 1954 se independizaron de Francia. En 1946, Filipinas se independizó de Estados Unidos. Taiwán también se independizó del Imperio Británico. Malasia también se independizó del Imperio Británico en 1957. Indonesia se independizó de Países Bajos en 1949 y Papua Nueva Guinea se independizó también de Australia, ¿vale? Entonces aquí empezaron pues, estos procesos independentistas en Asia. En África fue más radical porque pues ahí empezaron a haber muchas guerras civiles y empezaron a haber muchos problemas ahí. Pero pues digamos, el orden en cómo se fueron independizando pues se puede ver marcado aquí. Entre más oscuro esté la región, es entre más se tardaron en iniciar sus independencias, ¿vale? De los primeros que van a empezar sus independencias, solo lo menciono, pues bueno, va a ser Egipto, Sudáfrica. Ya el centroafricano va a empezar ahí por la década de los 60, cuando todo esto de aquí, lo que está de rosa, de rosa, de amarillo y naranja, pues comenzó a independizarse. Finalmente, la Unión Soviética se fue debilitando conforme fue pasando el tiempo, de tal suerte que hacia 1989 se derribó el muro de Berlín. El último dirigente de la Unión Soviética fue este señor de aquí, llamado Mikhail Gorbachev, y él impulsó una serie de reformas
que fueron abriendo a la Unión Soviética política y económicamente, de tal suerte que se fue marcando un debilitamiento del régimen soviético. Y entonces aquí voy a poner las políticas que se fueron impulsando por la Unión Soviética. Una de ellas, dentro de este régimen, fue la llamada perestroika. Perestroika. La perestroika fue una reforma económica en la cual se buscaba que no fuera simplemente el modelo económico socialista, sino que empezara a impulsar, de entrar parte del capitalismo y del consumo a la dinámica socialista y que se abriera un poco más económicamente al mundo. Al mundo. Esto fue haciendo que el Estado, es decir, la Unión Soviética, ya no tuviera tanto control sobre la economía y se fue debilitando poco a poco. Y otra de las cosas que marcó dentro de esta política del dirigente Gorbachev, pues, que también marcó muchos cambios, fue el llamado glasnost. La perestroika y el glasnost son los principales antecedentes que van a marcar el fin de la Unión Soviética. El glasnost buscaba la apertura política, el que ya no hubiera persecución a la opinión que se decidiera hacer en contra del régimen. Y eso, pues bueno, permitió que mucha gente también al exterior supiera qué era lo que se vivía dentro de la Unión Soviética, las precariedades que había. Entre todas estas cosas que van a marcar el fin de la Unión Soviética, también estuvo el famoso accidente nuclear de Chernóbil, en donde, pues bueno, se evidenció parte de la corrupción soviética e ineficiencia burocrática que había en el régimen. Y entonces, pues bueno, todo esto marcó para que se fuera debilitando la Unión Soviética de tal suerte que en 1991 terminó disolviéndose esta república y esta federación de repúblicas. Al disolverse la URSS en 1991, pues bueno, marca el fin este, de la Guerra Fría y marca el fin del mundo bipolar en el cual estaban los dos polos, el polo estadounidense y el polo soviético. Y al desintegrarse la Unión Soviética, marca el inicio del mundo unipolar, donde están los Estados Unidos, pues teniendo pues la influencia en el mundo, ¿vale? Y con eso concluimos esta parte de historia universal. Si tienes alguna duda o algo específico, pues bueno, puedes hacérmelo saber por mensaje y lo podemos aclarar, ¿vale?